de este día y vamos a ver aquí a mi gran amigo Miguel Carlos Ramírez, que nos va a presentar un buen tema que es esto de la clasificación de algunas cuestiones pues difíciles, que es de lo que yo más batallo para definir todas estas cosas que son las cuestiones electrónicas que se utilizan en este sentido. Y creo que tenemos por aquí, no sé si estamos con la presentación del Vista Aduanal, Miguel Carlos, que es asesor en materia aduanera, pero tengo entendido que ya andamos viendo algunas cuestiones de regresar a la aduana, Miguel. Ahorita ya nos platicarás. Dentro de la carrera de vista aduanal, la Escuela de Capacitación Aduanera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, carrera de Administración, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, también mucho gusto en ese sentido, muchos amigos, muchos compañeros vistas tienen estas dos carreras que se han hecho en la UNAM y también acá. Además, estupendo jugador de fútbol americano en sus épocas de estudiante, Miguel Carlos. Él también elaboró la ley de exportación de residuos peligrosos, que la ley de CEDESO del gobierno federal, y ha estado cabildeando Tratado de Libre Comercio con las comunidades latinas en Detroit, Michigan, clasificador arancelario en diversas agencias aduanales de la República Mexicana y creo yo que con un paso casi nuevamente en aduanas. ¿No, Miguel Carlos? Ya nos platicarás sobre todo esto. Pues gracias, te dejo recordando que tienes un buen rato para platicar, unos 45, 50 minutos para platicar sobre esto y nos dedicaremos a ver algunas preguntas al final de este programa. Gracias, Miguel Carlos, un gusto saludarte, un placer volver a vernos por aquí y todo tuyo el micrófono y todo tuyo. Gracias. Un privilegio, doctor Máximo Carvajal, estar con ustedes. No hay medida frente al doctor Carvajal. Le he seguido la pista. Un agradecimiento a Enrique Herón. Él me invitó a este trueque cuando estábamos en la pandemia. No sé si hace 5 años, diario nos veíamos. Todos Así los es. días estuvimos. Luego ya se calmó la pandemia y entramos cada tercer día y en eso estamos un esfuerzo tremendo de nuestro amigo Octavio de la Torre, de su bella esposa, de su apreciable familia, de la institución que él maneja. Un esfuerzo tremendo y yo quiero reconocerlo aquí. Para mí un privilegio de verdaderamente estar con ustedes, que son unos expertos de primera y de primer nivel. Muchas gracias. Quiero saludar también a mi mamá. No, quiero saludar a mis amigos, las amigas vistas aduanales, los vistas aduanales, gentes tengo amigos en la aduana de Pantaco, amigas en la aduana de Pantaco y compañeros en agencias aduanales como la de Ricardo, el GTS. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Ha sido un largo recorrido, como dice Enrique, en la clasificación, en la participación, en el estudio, en el conocimiento y en la historia de la aduana, que ha sido muy larga. Nosotros empezamos a agregarnos al GATE allá en la época del presidente Miguel de la Madrid, primero como observadores, pues empezamos a entrar, el sistema armonizado entró en una dinámica exquisita hasta lo que ahora conocemos gracias a la Organización Mundial de Aduanas, que no existía. Se unificó la tarifa con la UCI, que era la tarifa americana, que era prácticamente una tarifa estadística, que le faltaba un poco de orden en su estructuración y de los productos, y la nomenclatura aduanera de Bruselas, europea, que tenía ya estructurado un código sobre los productos, las mercancías. Muchas gracias, aquí estoy muy contento y quisiera decirles que este tema es muy interesante, a mí me llama mucho la atención el poder clasificar, es una delicia para mí. Gracias, no esperaba yo este privilegio y vamos a darle un inicio a esto. La clasificación de aparatos de red LAN.
Nosotros sí tenemos ese antecedente de histórico y un antecedente histórico muy interesante también que nos da la Universidad de Barcelona, una especie de UNAM en España, una institución muy prestigiosa que nos ha llevado a reconocer que vivimos un paradigma diferente en la actualidad, el paradigma del conocimiento científico y de la comunicación digital. Esos dos paradigmas que vivimos actualmente nos han llevado a conocer y a reconocer muchas cosas en clasificación que antes se desconocían y que ahora tenemos a la mano. Antes teníamos como el ingeniero Máximo Carvajal un montón de libros atrás, él ya los leyó, y otros que nosotros estábamos consultando constantemente, enciclopedias y libros que nos hablaban de las mercancías y de sus composiciones, y ahora lo tenemos mayormente en el Internet. Esto se ha facilitado muchísimo. Ha sido un avance tremendo en la vida de la clasificación. Hay gente que cree que la clasificación no requiere de estudio, que solamente hay que aprenderse los textos de la partida. Sí, sí, eso hicimos en la escuela, perfecto, pero sí hay que conocer las mercancías a fondo. Hay una corriente de compañeros, de colegas a los cuales respeto mucho, que tienen un amplio margen para enseñar y llegar a otras personas para inducirlas a la clasificación y al conocimiento de las mercancías y que no quieren reconocer que se requiere saber de merciología. La merciología, en mi definición, podríamos buscarla en un término, no aparece. Les voy a decir la que yo tengo y no sé dónde la tomé, no sé si exactamente de algún texto de aquellos que estoy hablando de cuando inició el sistema armonizado ya a tomar forma en el siglo pasado, a partir de los años 80, es un poquito más avanzado. Y yo tengo esta definición: la merciología es el estudio de la mercancía que nos lleva a reconocer o a identificar las mercancías en el sistema armonizado, un estudio de mercancías para el sistema armonizado, en pocas palabras. Y bueno, en base a eso tenemos nosotros que reconocer que nuestra tarifa arancelaria tiene 22 secciones. Eso es importante para algunos que no están tan familiarizados. Está organizada en 22 secciones de artículos y mercancías de manera muy general, y 97 capítulos, 98 a nivel nacional de operaciones especiales. Hablamos de 97 a nivel mundial y 22 secciones a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que la nomenclatura se está definiendo mundialmente por 6 dígitos: dos que son el capítulo, dos que es la partida y dos más que es la subpartida. Nosotros en México tenemos la fracción arancelaria de 8 dígitos, y le cambiaron el título las nuevas leyes para poner el número Nico, y dijeron que era el quinto par, o sea, 10 dígitos, en pocas palabras, conforme a lo que dice la nomenclatura aduanera de Bruselas, y el quinto par conforme a lo que el oficio que le da lugar a la creación de los números Nicos dice. Entonces, vamos a conciliar estos dos lenguajes. Es lo mismo, quiere decir lo mismo. Y dentro de esa organización, la tarifa va de lo más sencillo a lo más complejo, y eso nos puede ayudar porque nosotros empezamos en el reino animal, nos vamos al reino vegetal, sus productos, los minerales, las extracciones, los productos orgánicos y las industrias, las maquinarias y el uso finalmente. Nosotros vamos a analizar un producto según su uso. No según su reino animal o su reino vegetal, sino su uso. Es una tecnología. Y vamos a estar hablando eh, de la sección eh, eh, del capítulo 84 y el 85, la sección 16. La sección 16 y el capítulo 84-85 tiene algunas definiciones interesantes, lindas, que nos van a ayudar a entrarle al asunto. Vamos a pasar a otra lámina. Aquí va. ¿Qué es un aparato de red LAN? Vamos a unas definiciones. Son dispositivos o cualquier equipo conectado a una red aérea local para la aplicación de las notas explicativas del sistema armonizado de la denominación máquinas. Aquí está lo que yo les digo, lo lindo de nuestra tarifa, que nos va dirigiendo y nos va orientando de una manera muy precisa y muy linda. Dice que máquinas abarca esa definición del capítulo 84 y 85 de la sección 16
abarca a las máquinas, aparatos, dispositivos, artefactos y materiales diversos. Cuando nosotros decimos máquinas, estamos hablando de aparatos, estamos hablando de dispositivos, artefactos o materiales diversos. Eso nos da mucha libertad para empezar a abordar este tipo de mercancías de estos capítulos, para que con mucha libertad nosotros empecemos a estudiarlos y definir las cosas más importantes. Vamos a continuar. Aquí hay algunos ejemplos de los aparatos de red LAN. Estoy muy seguro que tú los has visto, tú los has clasificado si estás en el ambiente, si tú eres clasificador, si tú estás como un ejecutivo o una persona directamente relacionado con todo el comercio internacional. Seguro tú has visto estos aparatos o inclusive en casa o en tu misma oficina o en tu lugar de trabajo, switches o conmutadores, multiplexores, routers, conmutadores, unidades de control, adaptadores, repetidores, router, ese router, ¿no? El que tenemos en casa. Muy sencillo esto. ¿Qué tipos de aparatos se pueden conectar a una red LAN? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es una red LAN? Una red LAN es un Local Area Network o red de área local. Se pueden conectar. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo tenemos en las fábricas, en las casas, en las empresas, en los laboratorios, en los hospitales, en las fábricas, en donde hay producción. Son los que se pueden conectar a una red LAN, que es una red de comunicación, de voz, de datos, y de otras cosas más de otro tipo de datos. Son computadoras, impresoras, smartphones o tablets que se interconectan a otros dispositivos o la Internet dentro de una área geográfica limitada, local limitada. Ese red local permite compartir recursos, archivos y una conexión centralizada a Internet. Todo está sobre el Internet. Hoy en día eso es la comidilla. En el siglo pasado el gran descubrimiento fue la computadora. Si voy muy rápido, me dicen algo, por favor, si hablo muy rápido. Pero es que esto es muy importante, me parece muy importante. En el siglo pasado la computadora se erigió como la herramienta más importante de trabajo y de ejecución a todos los niveles, inventada y ejecutada en toda la historia de la humanidad. Una maravilla. Ahora tenemos otras cosas derivadas de la computadora, tenemos también las redes, tenemos el Internet y esto en conjunto y ahora últimamente la inteligencia artificial derivada de la digitalización, decía, del paradigma de la comunicación digital y del conocimiento científico. Son dos paradigmas: el conocimiento, la sociedad de conocimiento científico y la comunicación digital nos han permitido que avancemos a pasos acelerados en cada una de las cosas que se hacían antiguamente en los procesos. Los procesos. Yo soy de la Universidad Autónoma de México, en la carrera de administración, y en la administración hablamos de procesos. Dice la misma Universidad de Barcelona, una universidad, como dije, importante en su localidad y de mucho peso, que la riqueza se genera, voy a hacer un paréntesis, a través de las innovaciones. Déjate explico. Tú tienes un iPhone y tiene maravillas y tiene innovaciones y cuesta muy caro. ¿Sabes por qué? Porque tiene innovaciones. La innovación es lo que está generando la riqueza actualmente en muchos niveles. Y aquí la universidad está definiendo que una parte importante de lo que nosotros hacemos en las empresas, en los negocios, en la clasificación, son procesos. Y entonces nosotros estamos muy cerca, a este ISO 9000, muy cerca de reconocer que nuestros procesos son parte de la ciencia del conocimiento y de la producción. Y dice la universidad que estoy citando en su maestría CCC3 que los procesos son tecnociencia y al ser tecnociencia son innovación y al hacer innovación generan riqueza. Y entonces yo como administrador como administrador veo que los procesos son muy importantes en la clasificación y en el abordar los mecanismos de clasificación, los materiales y el conocimiento profundo de lo que estamos haciendo en esta área, en este ámbito. Entonces nosotros estamos en lo que es Local Area Network o red de área local. Esta red local permite compartir recursos, archivos y una conexión centralizada a Internet. Eso no tiene chiste, nosotros lo sabemos. Bueno, tiene mucho chiste, pero vale la pena que vayamos poniendo nuestras fichitas como en el dominó para poder no dejar que se ahorque nuestra mula de 6. Vamos a ir avanzando. Robert Metcalfe inventó la red.
desarrolló, bueno, la red, la LAN, desarrolló para conectar las computadoras del Centro de Investigación de Palo Alto Park de Xerox. Utilizó tecnología digital y controles en diferentes ubicaciones para transmitir datos a través de lo que se convertiría en la red de área local, hoy la más utilizada. Nadie se acuerda de Rodney Metcalf, pero él fue. Gracias, qué bueno, gracias a Dios que hay inventores, gente muy, muy inteligente que nos ha ido allanando los caminos en nuestro devenir de la clasificación, de la vida común y de lo que vivimos. ¿Cuándo se creó? Perdón. LAN es anterior o previo al Internet, o sea, todavía no había Internet. No estamos hablando de ARPANET, del Pentágono, cómo se difundió. No, no, es un poco antes, fue una acción de empresa, adentro de la empresa. ¿Cómo nos vamos a comunicar? El que está 2 pisos arriba, bueno, pues nos saludamos, el teléfono, pero ¿cómo vamos a intercambiar información, datos, documentos, etcétera, etcétera? Y esto fue fantástico. Esto fue anterior al Internet, se inició en una empresa a finales de la década de los 70, dijimos en Xerox, usaron protocolos LAN, reglas estandarizadas para la transmisión y recepción de datos entre los dispositivos para intercambiar datos. Estamos hablando de un protocolo. Voy a seguir. Estas cosas son muy generales. Bajo esas bases se desarrolló lo que se conoce hoy como las redes de área local. En el 70 fue cuando se empezó a gestar y luego el Ethernet fue Xerox quien lo desarrolló y el objetivo fue el propósito original de redes era conectar los ordenadores y los dispositivos en un área geográfica pequeña como oficinas o un edificio para compartir recursos y datos. Así dicen los de la informática, recursos y datos. Y todos nosotros tomamos esos datos porque ese lenguaje, porque queremos identificar plenamente las mercancías, que es un requisito previo a cualquier clasificación, identificar plenamente las mercancías. Si puedo, repito esto otra vez. Las redes LAN tuvieron su origen en desarrollo tecnológico impulsadas por necesidades de conectar dispositivos de forma local y eficiente. Bueno, ahí está el Ethernet, fue crucial. Los principales aparatos de red son enrutadores, routers, conmutadores, switches, puntos de acceso inalámbrico, dispositivos finales como computadores, impresores, servidores, teléfonos inteligentes. Ya hablamos de eso. Hay otro listado en las notas explicativas. Si tengo un chancecito, hablo un poquito más de las notas explicativas. Las notas explicativas nos ayudan mucho a entender la merciología, porque es un compendio universal de conocimientos de mercancías para la clasificación en el sistema armonizado, súper esencial para llegar al conocimiento de la clasificación arancelaria de cuando ya tenemos una identificación plena de la mercancía. Y como dije, hay unos colegas y compañeros a los cuales respeto y quiero mucho que dicen que no es necesario, pero perdón, sí es muy necesario tener las reglas explicativas a la mano para estarlas consultando constantemente. Unos creen que es como la Biblia, que cada vez que la leen me encuentran una cosa nueva, ¿no? Creen que es de Dios, ¿no? Ya de plano. O bueno, este es una parte, ¿no? Una parte esencial, las notas explicativas, es lo que estoy diciendo y hay que estarlas consultando. Y el poder consultarlas nos va a llevar a una precisión más de las mercancías. No quiero decir que es lo único que hay, no, nosotros tenemos en la tarifa un conjunto de conocimientos que son también, aparte de legales, son científicos. Entonces tenemos que aprovechar y proveernos de los conocimientos científicos que se están dando día a día de una manera acelerada. Quiero decir que la tarifa arancelaria y las notas explicativas no es el recurso que una bola de genios muy inteligentes lograron para la clasificación. No, esto está fundamentado en los estándares, son cosas que ya existían, estudios profundos de todos los materiales de las asociaciones y del conocimiento de las empresas y sociedades que se dedican a cada uno de los materiales. Y cada material, casi cada material tiene un nombre y un apellido como en los metales, ¿sí? Un acero que se llama rolado en frío y que tiene ciertas características, son los nombres y apellidos. Voy a dejar eso, me estoy perdiendo, perdón. Entonces sí tenemos claridad en que hay un estándar de las mercancías y la tarifa arancelaria y las notas explicativas se basan en el conocimiento universal de cada una de las materias y los han organizado de una manera en que nosotros podemos leer las cosas como son las mercancías a través de un conjunto de números, de 10 números en México y de un texto. Este conjunto se llama la nomenclatura.
los números y los textos. Un enfoque del sistema armonizado nos permite clasificar las mercancías en la nomenclatura, dije la nomenclatura, números y textos. Un sistema, el texto, según la regla general 1, es el fundamento legal para clasificar las mercancías. Es fascinante empezar a adentrarse en las reglas generales. Tal vez tengamos un poquito más adelante un día una oportunidad de abundar, aunque sean unas 3 renglones de una primera regla. Un sistema de agrupación ordenada de un universo de mercancías atendiendo a principios lógicos, científicos y jurídicos. Me da como suena en el ojo. Sistema armonizado, así se llama, ¿eh? Sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Y tiene tres principios muy fuertes, muy claros, que no podemos dejar de lado y que nos va a ayudar mucho a llegar a la conclusión de lo que les quiero decir y van a entender perfectamente y de una manera tan fácil como a mí me pareció cuando yo estuve errado durante un buen tiempo sin saber que era así. La tarifa arancel, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías que aterriza en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Artículo 1, una tarifa. Artículo 2, las reglas generales y complementarias, tiene 3 principios básicos. Primero, que es sencilla, que va de lo más simple a lo más complejo. Eso quiere decir. Segundo, que es precisa. Textos y notas legales determinan el alcance y límites. Eso dice la regla general 1, que la clasificación está legalmente determinada por el texto de las partidas y las notas de capítulo de sección, y siempre y cuando estas no se contradigan entre ellas, en pocas palabras. Y es exacta, las reglas generales, principios generales que rigen el sistema de clasificación de mercancías. Nosotros aquí tenemos con estos 3 puntos, les voy a decir un secreto tremendo que yo tengo, que yo me he adjudicado, que es la manera infalible de clasificar una mercancía. Si tú quieres clasificar y ser infalible y que las cosas sean como deben de ser, tienes que seguir estos 3 principios. Esta es la manera, yo quisiera decir perfecta, ¿no? De clasificar y la manera de hacer. Nosotros tenemos una exactitud en los textos de partida y una aproximación, que quiere decir un acercamiento a la exactitud cada vez que clasificamos, porque no todo obedece al texto de partida y tenemos que estar trabajando. Hay principios, es riquísimo, es fascinante entrar a las reglas generales. Me encanta. Bueno, estos 3 principios se aplican a todas las mercancías y a su naturaleza. Esto es la merciología, prácticamente en pocas palabras, aplicarlo a la clasificación de las mercancías y a su naturaleza. Las diferentes, ya vamos a materia, vamos a tratar de ir concretando esto. Las diferentes redes por su alcance o coberturas, LAN, WAN y WAN. Voy a repetir, son diferentes tipos de redes, LAN, MAN y WAN. La RAN es una red de área local hasta 1 kilómetro. Cubre un área pequeña, localizada, como un domicilio, una oficina o un campus. La MAN es una red de área metropolitana que está entre 1 y 50 kilómetros. Hablamos de cubrir un área geográfica como una ciudad metropolitana. Y la WAN es una red de área extensa de 50 kilómetros. Y bueno, puede englobar a todo el planeta, redes, continentes. Estamos hablando de Internet, en pocas palabras. Esas son los 3 tipos de red que hay en nuestro universo actualmente. La LAN es un término utilizado para definir una red de red local, define una red local y autónoma. Ahí en este gráfico se pueden ver muy sencillamente en círculos que la LAN es pues hasta 1 kilómetro o menor a 1 kilómetro. Wi-Fi y Ethernet son algunas de las muchas formas de conectar dispositivos dentro de una red local, ¿sí? Ahí está la MAN de 1 a 50 kilómetros y la WAN más de 50 kilómetros. Ya decíamos, es el Internet. Sigo. Vamos a la clasificación, unos están familiarizados y entonces vamos a entrarles con ganas a la nomenclatura. 85, 17, 62, 17, 04. Nomenclatura, ¿qué es? Los numeritos, los 10 dígitos o los 5 pares y el texto. Dice, cuenten los números, los pares 85, 17, 62, 17, 04 son 10. Y dice aparatos para la recepción, conversión, emisión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los conmutadores o encaminamientos, switching and routing aparatos.
Esta partida se refiere a todo lo que vimos hace rato en fotografías, a conexión entre redes, pero man igual. Son enrutadores, conmutadores, repetidores digitales de interconexión, multiplicadores de salida. Ya hablamos de eso ahorita 2 veces. Y se deben considerar su alcance, pero el geográfico. Pero en la práctica es aceptado que todo aparato LAN, lo que acabo de decir, se clasifica aquí en la 04, el último dígito NICO, o sea, 85.17.62.17.04. Pero un análisis detallado indica lo contrario. No es así. Esto es un ejemplo de una red LAN en un laboratorio, en un hospital, en una fábrica, en una oficina, en una casa inclusive, ¿no? Es muy sencillo. Eso es lo que vamos a ver cómo se clasifica. ¿Por qué? Porque hay un número único muy específico para los aparatos de red LAN. Es la 85.17.62.17.0. O sea, no es la 85.17.62.17.04 como aparece en la parte superior de la pantalla en negrillas. No, es la 85.17.62.17.0. Es muy parecido, es muy similar, pero no es lo mismo. Cambió el número Nico de 04 que estábamos hablando al 01. ¿Por qué? Porque el texto de la partida es muy específico. Y un texto de partida, siguiendo el orden de las reglas generales de clasificación más específico, tiene dominio sobre el más general. En este caso, el más general es a aparatos para recepción, de conversión, emisión. Y el más específico es aparatos de redes LAN. No sé si me estoy explicando, esto es muy claro, esto es muy específico, este texto está muy clavado como hablamos coloquialmente. Los más comunes, otra vez, switches, puntos de interconexión alámbricos, inalámbricos, como el de casa, cortafuegos para impedir que intrusos de otras redes accedan, tarjetas. Hay muchos datos ahí en las notas explicativas que ayudan pues a darse una idea, porque algunos consideran a las notas explicativas, como nosotros decíamos, los vistos aduanales son las notas inexplicables más que las notas explicativas, ¿no? Porque sí hay que entrar y hay que desmenuzarlas, y ahí está, pero hay que leer que sí está diciendo el texto de las notas explicativas y el texto legal de la nomenclatura en dónde se ubican los aparatos de red LAN, no en la 04, aunque el texto es tan bonito, tan amplio y cabe todo lo que hemos visto, pero si no son red LAN, no van en la 04, son de la 01. Algunas redes de LAN pueden ser muy grandes y ahí puede haber confusión y constar de muchos miles de dispositivos. Pues hay un edificio, un banco, tiene muchísimos aparatos de red LAN, pero a diferencia de la WAN de Internet o de la MAN a nivel ciudad, las tecnologías LAN siempre se centralizan su única ubicación física, lo que permite a los dispositivos en casa o en un trabajo compartir información entre sí. Entonces, ¿de qué se trata? Hay otros aparatos que usan las redes y no se clasifican en este partido. Pero ¿de qué se trata? Se trata de que los aparatos nosotros podamos analizar en un ejercicio, como dije, de identificación pleno de la mercancía y reconocer que cada uno de los aparatos tiene nombre y apellido, y ir a su etiqueta de fabricación y de datos técnicos y reconocer si estos aparatos son de alcance LAN, MAN o WAN mediante las frecuencias y los hertz y todo lo que nosotros vamos a estar viendo en un aparato para saber qué alcance tiene. Si el alcance solamente es 1 kilómetro, si solamente 50 kilómetros o más, eso es lo que define en un aparato su descripción científica y su capacidad para determinar si es de red LAN o no. Qué flojera, dicen los chavos, ¿no? Ajá, pues sí. Efectivamente. Pero ¿sabes qué? Esto para ti, para mí, va a ser una fuerte fortaleza saber que eso se clasifica así. ¿No les parece? Muy bien. Hay otros aparatos que usan las redes y no se clasifican en las partidas anteriores. Bueno, como los teléfonos inteligentes. Si usan redes, si están en el Ethernet, si de pronto actúan como red LAN, pero no están en esa fracción.
Las unidades de control adaptador están muy cerca, están entre el Nico 01 y el 04, que le echamos muchas porras y mucho texto, pero tampoco se clasifican ahí. Son de la 02, las unidades de control adaptadores. Pero ¿qué crees que dice el texto de ese número Nico? Dice, excepto lo comprendido en el número Nico de aparatos de red LAN. Caray, entonces nuestras unidades de control adaptadores, fíjate que los que están más relacionados les está cayendo el super 20, a mí medio 20, porque estoy medio conociendo esto apenas. Hay aparatos de unidades de control de adaptadores que son de red LAN exclusivamente. ¿Cómo los vamos a ver? Ya lo dijimos. Tenemos que hacer un estudio directo y concreto de cuál es el alcance en kilómetros más o menos, su alcance de comunicación. Otros que no son de estas fracciones son los relojes inteligentes. También andan por ahí, ¿no? En la 85, 17, 62, 17. Así decimos coloquialmente, por ahí andan. Muy bien. Otros aparatos que participan en la red LAN en diferentes campos. Unidades de control adaptadores, ya hablamos, ¿no? Excepto los de la red LAN. Bueno, los de red LAN. Los que no, pues se van a la 04, obviamente. Sensores de humedad, ¿no? Hay sensores de humedad en los campos de agricultura, en las estaciones meteorológicas, y todos esos aparatos son muy importantes en las localidades, en sus localidades, en una granja, una zona de cultivo, para una comunidad, sobre todo en los países donde hay mucho avance tecnológico, en donde hay asociaciones que los socios participan con equipos y están al tanto de cómo está la meteorología, la humedad para la tierra, para que las plantas que ellos están produciendo surjan con mucho más posibilidades, etcétera. Los dispositivos médicos para monitoreo remoto, ¿no? Los enfermos que están en una camilla y hay un lugar en donde los doctores, la enfermera están viendo qué está pasando ahí con sus signos vitales o más, ¿no? Esto es muy interesante, todo lo que se logra en una red LAN, en un lugar específico, los sensores en máquinas para optimizar procesos de producción, acabo de hablar de ellos, una marca, la Samsung, no sé si hablé hace unos días de eso, o con unas personas, se llaman los I/O, que son métodos de comunicación, perdón, son sistemas de comunicación a base de las redes de red LAN, eh, las redes de red LAN, que permiten estar monitoreando la producción mediante impulsos. Eso es muy interesante porque en el siglo pasado algunos científicos, muy al principio, como Norman Wiener, que inventó el sistema codificado de 0001100011, ese lenguaje sigue vigente y se ha trasladado hasta los megapíxeles y todo este lenguaje. Son los impulsos. Y los impulsos son una comunicación y los impulsos de comunicación de red LAN están en las fábricas que reaccionan a través de una comunicación entre ellas para llevar y desarrollar los procesos productivos mediante impulsos. Pim, pum, pim, pum, pim, pim, pum, pim. No, sé, no, ya estoy exagerando, se me está yendo, yo creo, ni sé si es así, pero son los impulsos. Son los impulsos. Norman Wiener los identificó y los desarrolló y dio ese lenguaje, que es un lenguaje ya desarrollado, el que nosotros manejamos mucho tiempo después ahora. Muy bien, también sistemas de vehículos para monitorear el rendimiento y el estado en una fábrica, en un almacén, para estar monitoreando en una producción de motores, de maquila, todo eso es de las redes LAN. Y nosotros vamos a felizmente a encontrar su clasificación cuando identifiquemos plenamente cuál es su alcance. Otras mercancías que se integran a las redes, pero se clasifican de diferente manera, son el Internet de las cosas. El medidor de agua, hay medidores de agua industriales o locales, que viene uno que mide el agua en las casas, o alguien que en una fábrica está digitalmente midiendo el flujo de las aguas mediante una red, pero no se clasifican ahí porque la esencia de estos productos no son prácticamente la característica que es comunicar o replicar datos, imágenes, ¿sí? ¿Me explico? Este es medir agua.
Y eso es uno de los aspectos interesantes de la clasificación. ¿Cómo saber si sí o si no? Bueno, pues porque la característica esencial de este producto no es pasar los datos, sino medir agua. Otro es la ropa con dispositivos digitales, playeras, suéteres que traen comunicaciones para redes. Pues no se clasifican. ¿Por qué? Porque su carácter esencial, según las reglas generales, es pues ser ropa, ser prendas de vestir. Las pantallas y monitores pues están definidos, ¿no? También están dentro de las redes, pero no se clasifican ahí. Es el Internet de las cosas. Los refrigeradores en algunos hogares donde están desarrolladas las familias con otros tipo de productos y otras actitudes, un refrigerador que te dice, pues ya falta la leche, se acabaron las zanahorias, mediante una red, pero no se clasifican como parte de red, solamente son los aparatos que llevan el Internet de las cosas, siguen siendo los refrigeradores. También tenemos lámparas o focos digitales que están monitoreados, que están lanzando señales. El mismo asunto de clasificación solamente es el Internet de las cosas. Equipos médicos también, ¿no? Que están emitiendo rayos, que están haciendo escaneos, algunos muy sofisticados, otros más sencillos. Siguen siendo equipos médicos. Esos no van a quedar ahí. Bueno, de mi parte es todo. Yo quiero decirles mi lema. Un clasificador no está obligado a conocer todo, pero sí está obligado a clasificar lo que le toque del todo. Esa es una frase mía. ¿No les parece fantástica? Nos da libertad, porque no necesitamos saber todo, no somos Dios, pero sí estamos obligados a clasificar lo que del todo nos corresponda o nos toque. Muchas gracias, soy el listo don Ángel Carlos Ramírez, su amigo, atento servidor. No sé si están aquí mis datos, ahí están mis datos, está mi contacto en mi correo, en mi Facebook, Estrategia Arancelaria, un contacto de noticias y pormenores de la vida cotidiana y del comercio internacional, nacional, y mi WhatsApp para lo que necesitan. Yo a sus órdenes, ¿eh? Me dedico mucho a dar asesorías prácticamente gratuitas. Gracias. Muy buenas tardes. Doctor Enrique, un placer. A sus órdenes, amigos. Pues ok, pues gracias. Isaí, el reconocimiento, por favor, si lo tienes por ahí. Gracias. Pues Miguel Carlos, hagamos un trueque. La revista Trade and Law Custom otorgan el presente reconocimiento al vista diagonal Miguel Carlos Ramírez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema clasificación arancelaria de los aparatos de red LAN. El día 29 de septiembre del 2025. Firma nuestro presidente, nuestro CEO, doctor Octavio de la Torre, y la directora general de la revista, Daniela Martínez. Miguel Carlos, un abrazo, muchas gracias por este trueque y que no sea el primero, digo que no sea el último, que tengamos algunos otros más y vamos a seguir analizando este apasionante tema de la clasificación arancelaria de algunas otras cosas que tengas por ahí en mente. Gracias. Muy bien. Nos estamos Muchas viendo. gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Como puedes ver, hay muchos aplausos, hay muchas ovaciones y tienes todo. Gracias, mi Carlos. esposa. Un abrazo.